Hola, ¿qué tal? Un gusto y un honor estar como siempre, tomar unos minutos y poder llevar la palabra del Señor. El día de hoy que nos encontramos en tiempos donde, según los reportes, han sido los días de mayor contagios en nuestro país. La amenaza de la enfermedad continúa. Cuán importante es que nosotros nos sintamos bajo la protección divina, que pongamos nuestra confianza y esperanza en el Señor. Si acompañamos la prudencia y las instrucciones de obediencia, más la fe y la confianza en Dios, seguramente no solo seremos de los sobrevivientes, sino de los sobresalientes. Hoy, en medio de la incertidumbre, del temor, de la inseguridad ante la amenaza de los contagios, sentía de parte de Dios tomarme un tiempo breve para darle un estudio sencillo del Salmo 91 y poder hablarles sobre la protección de Dios. Dice el Salmo 91, versículo 1 en adelante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Subraye esta parte en su corazón, mas a ti no llegará. La protección de Dios. Déjenme, amigos, hermanos, por unos minutos analizar estos 7 primeros versos del Salmo, que creo que no ha habido otro tiempo donde más se ha memorizado, predicado y reclamado como una de las hermosas promesas de protección de Dios. El Salmo 91 es uno de los salmos, creo yo, más preciosos de las promesas de protección y seguridad que nos brinda la palabra de Dios. Aún creo que las personas que no son cristianas reconocen que el Salmo 91 es uno de los textos de consuelo y de ánimo en momentos de aflicción. Hoy, hermanos, amigos, reflexionemos estas enseñanzas maravillosas que nuestro Dios nos da por medio de este Salmo 91. Pero quiero decirles que esto no solo es para que conozcamos las promesas, sino también para que nosotros las creamos y para que las vivamos cada día. El Salmo 91 es un salmo anónimo. Algunos lo atribuyen a David, otros a Moisés. Creo que no hay seguridad con respecto al escritor de este salmo, pero si de algo podemos estar seguros, es que el autor es y será siempre nuestro Dios protector. ¿Qué nos enseña el Salmo 91? El verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En primer lugar, amigos, hermanos, la protección de Dios estará disponible para todos aquellos que deciden poner su vida bajo la cobertura de Dios. El tener la sombra es un resultado, el tener la sombra de protección será siempre un resultado de la decisión de habitar bajo el abrigo del Altísimo. No dice el que visita el abrigo, sino dice el que habita bajo el abrigo. Si tú deseas un buen consejo de protección, por favor, no se te ocurra
quitarte el abrigo en estos tiempos apremiantes, en estos tiempos de amenaza, donde la vida está en peligro. Yo te hablo de parte de Dios y te digo, no te quites el abrigo, y Dios cumplirá con poner su sombra de protección. El habitar significa decidir. Tú eres quien decide, tú eres quien toma la determinación de caminar con Dios. Si tú deseas el abrigo, mantente dentro del propósito de la voluntad de Dios, mantente dentro del camino de la obediencia, y te aseguro, Dios te brindará la sombra de su omnipotencia, y te aseguro, Él será para ti una esperanza, un castillo, porque tú en Él, tú has confiado. En primer lugar, entonces, la protección de Dios está disponible para todos aquellos que decidan habitar con la presencia de Dios. El verso 3. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es un cazador? Amigos, hermanos, el lazo del cazador representa a los enemigos ocultos, los que quieren dañarnos y nosotros no lo sabemos, los que tienen malas intenciones para ser usadas en nuestra contra. Ni siquiera imaginamos quiénes son, pero aunque no nos demos cuenta, nuestro Dios siempre nos defenderá y nos cuidará. Acuérdate que cuando aquella plática que en el cosmos que tuvo Dios con Lucifer, Dios le dice, ya no has considerado a mi siervo Job, que no tengo otro, recto, apartado del mal, temeroso. ¿Y qué fue el argumento del diablo? Es que tú le has puesto un vallado, un cerco. Job nunca vio el cerco de protección, pero el diablo sí. Amigos, hermanos, el lazo del cazador son esas trampas invisibles, esas trampas ocultas que no vemos, pero sabemos que tenemos un enemigo que anda viendo cómo nos hace caer. Hay peligros que nosotros vemos, pero hay peligros que no sabemos. Pero si nosotros echamos mano de la promesa de protección, aún los peligros que no son visibles a nuestra humanidad, Dios siempre nos librará. Nuestro Dios nos defiende y nos cuida en todo tiempo. Los terceros, dice el verso 3, la segunda parte dice, de la peste destructora. Amigos, hermanos, Dios promete protegernos de los peligros que no podemos ver. Una cosa es el cazador y otra cosa es la peste destructora. La peste destructora representa a todo aquello que puede dañar o destruir nuestra vida, pero no podemos verlo. Pero debemos de confiar que nuestro Dios siempre nos va a proteger de todas aquellas cosas que puedan levantarse para hacernos daño, aun cuando nosotros no nos imaginamos o no pensamos, porque no lo vemos. Nosotros vivimos confiados en Dios, y cuando confiamos en el Señor debemos de estar con esa garantía de nuestra fe, que Dios nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. También el verso 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El verso 4 nos habla de que Dios nos protege de las mentiras del enemigo, porque dice escudo y adarga es su verdad. Satanás siempre lanzará dardos de mentiras a nuestra mente, a nuestro corazón, para desanimarnos, decepcionarnos o meternos duda y que nosotros abandonemos el camino de la fe. Nos llenará de amargura para enredarnos en el pecado, pero la verdad de Dios, es decir, su palabra, siempre nos va a proteger de esas mentiras que pueden dañar nuestra vida. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. En estos tiempos de pandemia hay una realidad: el virus se expande, los contagios se incrementan. Es una realidad, pero tenemos una verdad que está escrita, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios son vida. La palabra de Dios es verdad. Uno decide, o le creemos a la amenaza
o le creemos a la promesa. Pero la palabra de Dios, dice el Salmo 91, que es verdad. Eso es una de las garantías que nos ofrece de protección el Salmo 91, que nos protege de las mentiras del diablo. El verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hermanos, amigos, habla de la noche. Dios nos protegerá del temor nocturno, nos protege de ese miedo que se causa por la oscuridad o por las tinieblas. Hermanos, amigos, una garantía que nos da el Salmo 91 es que nosotros podemos estar seguros que la sangre del Cordero de Dios siempre nos va a proteger. Esa protección divina que se ve amenazada por la tiniebla, por la oscuridad, por ese miedo del terror nocturno. La palabra de Dios nos enseña que la paz que nos da o nos proporciona la presencia de Dios en nuestra vida siempre nos va a dar tranquilidad y nos va a proteger en contra del miedo, aún en medio de esos momentos difíciles de la noche, esos tiempos difíciles de la oscuridad, donde no vemos luz, donde no vemos salida. Esos momentos difíciles de la vida podemos decir: Dios está conmigo, no temeré. El salmista dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El verso 6: ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dios nos protege de toda enfermedad. Por eso dice ni mortandad. Otra versión dice ninguna enfermedad mortal. Hermanos, amigos, estamos viviendo tiempos de angustia por causa del COVID-19 y la muerte que esta pandemia está provocando en el mundo. Pero podemos sentirnos confiados que Dios no solamente puede sanarnos, sino que también tiene el poder para evitar que nos enfermemos. Una de las cosas que uno debe de mantener siempre presente es recordar y confesar el poder de la sangre de Jesús. Su preciosa sangre nos protegerá, nos librará y anulará toda maldición de enfermedad. Por eso dice la palabra: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo creo que Dios tiene el poder para guardarnos, y si nos enfermamos, creo que Dios tiene el poder para sanarnos, y si morimos, creo que Dios tiene el poder para levantarnos y recibirnos en su gloria. Dios nos protege de toda enfermedad. Y para poder orar, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Esto me encanta, porque aquí nos habla de esa protección nivel Dios. Yo estoy seguro que tú en algún momento jugaste o has visto cómo juegan las consolas de PlayStation, de Wii o de Nintendo. Cómo se habla de niveles, ¿verdad? Que estuve a otro nivel y que estoy en otro nivel. Pero escuchen, esta protección es nivel Dios. En el rango de blindaje hay blindaje 1, 2, 3 y nivel 7 se supone que es el de mayor protección. Hoy quiero recordarte que hay un blindaje divino que es el nivel Dios, no nivel 2, sino nivel Dios. Él nos protege de tal manera que esa seguridad, esa protección o ese nivel de protección no nos la dará la mascarilla, ni siquiera el gel, no nos lo dará una vacuna. Ese nivel de protección solamente puede venir de nuestro Dios y su poderosa sangre. Seguimos las instrucciones. Hay que mantener el distanciamiento, hay que seguir todas las indicaciones del aforo, y que este país hoy necesita de personas que seamos responsables en cuidarnos para cuidar a los demás. Pero si hay algo que es de mayor responsabilidad, es que nosotros echemos mano de la presencia de Dios. Hermanos, amigos, yo sé que puedo estar hablándoles a personas
que han salido positivos y que ya lograron salir. Dios usó la ciencia y usó la medicina. Dios le dijo a la muerte: no te acerques. Hay personas que ya perdieron a un ser querido y que no entendemos, no sabemos las razones del por qué no pudimos hacer algo, o la medicina no pudo resolver el tema de la enfermedad. Solo nos queda recordar que Dios da y Dios quita, y nuestra confianza y esperanza siempre estará, que lucharemos y esperaremos en Dios la vida plena en la tierra y la vida eterna con Él. Pero yo le hablo a todas aquellas personas que han visto partir a un ser querido. Les animo de parte de Dios y les digo: la vida continúa. Su ser querido llegó a un mejor lugar, pero mientras estemos en la tierra nos corresponde seguir predicando, seguir creyendo que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Le hablo a aquellas personas que se cuidan y que están creyendo que el virus no se acercará. Sigue orando, sigue confiando en el Señor. La fe es la misma que usamos para salvación, para perdón. La fe es la misma para nuestra sanidad, pero también es la fe, la misma fe, la que necesitamos para echar mano de las promesas de protección. El Salmo 91 está al alcance de todos. ¿Qué necesitamos hacer? Poner nuestra vida bajo el reinado de Jesús, bajo el señorío de Jesús, para que su presencia sea nuestra habitación y Él nos pueda dar su cobertura, que será su abrigo, la sombra bajo sus alas. Con sus plumas Él nos cubrirá, peleará por nosotros, nos defenderá, porque cuanto hemos puesto en Él nuestra esperanza y nuestro amor, Él nos librará en el día de la angustia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levanto la fe y las oraciones por todas aquellas personas, Dios, que en este momento están creyendo por la protección divina, Señor. Hoy más que nunca necesitamos ese blindaje que nos proporciona tu presencia. Declaro que tú envías, Señor, esa presencia angelical a nuestro alrededor para guardar y defender nuestra salida y nuestra entrada. Aparta el virus de nuestro camino, aparta la enfermedad de nuestra casa, Señor. Reprende a la muerte, trae sanidad a los enfermos, levanta a los padres, cualquiera que sea el nombre de las enfermedades, que el poder de tu preciosa sangre los mantenga libres, Señor. Este sea el tiempo, Padre, donde tú nos puedas librar, Señor, nos puedas librar de toda enfermedad mortal y del lazo del cazador, Señor. Líbranos de la mortandad, de la enfermedad mortal, Señor. Declaro que estos son los tiempos donde esa promesa nos guarda, nos libra a nuestros niños, los jóvenes, nuestros padres, toda nuestra familia bajo la protección divina, en el nombre de Jesús.